Hola, soy el doctor Carlos Valdés y hoy vamos a hablar sobre la evaluación inicial del paciente con infección por VIH. Vamos a empezar. Temas importantes que tenemos que tocar en una primera consulta con nuestro paciente es cómo es el vivir con VIH, que el estigma que hoy se ha generado es por la desinformación, por la mala información. Entonces tenemos que aclarar ese tipo de dudas, tenemos que aclarar todos sus miedos, generar un vínculo de confianza para que el paciente pueda hablar con nosotros sobre sus conductas de riesgo, sobre sus prácticas sexuales de riesgo, que nos diga si usa alguna droga legal o alguna droga ilegal, que podamos ayudarle a hacer una referencia a algún centro de rehabilitación, algún grupo de apoyo, que esto lo pueda llevar a mejorar su calidad de vida. Hablar sobre sus conductas y parejas de alto riesgo es muy importante porque una conducta de riesgo lo llevó a tener hoy infección por VIH y tenemos que nosotros ser capaces de identificar estas conductas para poder atacarlas y que el paciente no se contagie de alguna otra infección que pueda deteriorar su sistema inmunológico. Tenemos que siempre dejar espacio para preguntas abiertas. No hay que dirigirnos al paciente en preguntas de sí, no, no hay que ser cortantes, no hay que ser como monosílabos con el paciente, porque el paciente tiene que poderse expresar, tiene que sacar todas sus dudas, tiene que aclarar todas sus dudas para que se vaya un paciente con confianza, un paciente con conocimiento, es un paciente que tiene mejor pronóstico de vida. Entonces tenemos que aclarar mucho estos puntos con los pacientes. Todas las dudas que tenga las tenemos que aclarar. Probablemente no vayan a ser en la primera consulta, porque en la primera consulta el paciente puede que se acabe de enterar, puede que aún no haya procesado y asimilado que va a vivir con VIH. Es un proceso de duelo que el paciente tiene que llevar y es un proceso que le puede tomar más tiempo a unos que a otros. Entonces, seguramente, si generamos un vínculo de confianza, no pueda no en la primera consulta, pero en las subsecuentes se abra con nosotros, nos pida nuestra ayuda y podamos evitarle al paciente complicaciones. En la historia clínica inicial es muy importante conocer el tiempo de diagnóstico que tiene el paciente para darnos una idea más o menos del deterioro inmunológico que pueda tener, si tiene alguna manifestación clínica, si tiene alguna infección oportunista, alguna infección de transmisión sexual, si tiene cualquier otra afectación clínica por comorbilidades que el paciente ya tenga, es importante detectarlas para tratarlas. El lugar de residencia del paciente, esto nos puede orientar un poco sobre resistencias adquiridas, sobre resistencias que ha ido desarrollando dependiendo de sus comorbilidades, su estilo de vida, si ha tenido viajes recientes, a dónde han sido estos viajes y si ha tenido prácticas de riesgo en estos lugares que ha visitado. El tipo de empleo del paciente nos ayuda mucho también para conocer el estilo de vida del paciente y para hacer un poquito más, para hacerlo más personalizado su tratamiento. El apoyo social y el apoyo familiar es muy importante porque esto nos habla también de un pronóstico para el paciente. Si el paciente no tiene un buen apoyo familiar y un apoyo social, es importante referirlo a lugares donde pueda mejorar esta situación para que mejore la calidad de vida del paciente, buscar ciertas comorbilidades, preguntar sobre alergias, tanto medicamentosas como ambientales, para hacer cambios que al paciente lo mejoren en su calidad de vida. Infecciones oportunistas, otras infecciones de transmisión sexual, que es muy importante buscarlas por las prácticas de riesgos que el paciente pueda tener, consumo de drogas legales e ilegales, tratamientos antirretrovirales previos, si es un paciente que está migrando, si es un paciente que es deportado, si es un paciente que tuvo el diagnóstico hace muchos años y lo suspendió porque se sentía bien o porque simplemente quiso ya no tomar pastillas y hoy regresa a nosotros con un antecedente de que tomó un tratamiento de alta barrera genética, pues es importante conocerlo para no darle un tratamiento que sea de menor barrera genética y que pueda desarrollar resistencias o que probablemente ya las tenga, entonces tenemos que tratar de ser un poquito más asertivos en la elección de tratamientos. La exploración física. La exploración física es muy importante porque aquí podemos descartar, diagnosticar y tratar ciertas complicaciones que el paciente pueda desarrollar dependiendo de su sistema, cómo se encuentra su sistema inmune. Las funciones mentales, las funciones cognitivas, la concentración, el lenguaje del paciente, si tiene algún obstáculo en el lenguaje, es importante que lo identifiquemos para poder tener una comunicación efectiva. Tenemos que identificar que el paciente nos esté entendiendo casi todo lo que le estemos platicando. Obviamente tratar de usar términos no siempre tan médicos.
Es una exploración de ganglios linfáticos, adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares, inguinales, abdominales, en todas partes. Una exploración de cavidad oral, una exploración de fondo de ojo es muy importante. La exploración de la piel es sumamente importante. Ahorita voy a regresar un poquito a estos puntos. Y una exploración anogenital, porque en muchas ocasiones el paciente suele referir, tengo hemorroides, y lo que en realidad tiene son condilomas. Entonces tenemos que hacer una referencia correcta y tenemos que hacer un abordaje correcto de las patologías del paciente. Esto de la exploración es la base para poder identificar este tipo de patologías. La cantidad de linfocitos TCD4 nos orienta un poquito más a ser más incisivos y ser más agresivos en ciertas exploraciones. Un paciente que tiene menos de 100 CD4 es importante realizarle un fondo de ojo. Si nosotros en nuestro consultorio no tenemos el material para realizarlo, no tenemos un cuarto oscuro, no tenemos un oftalmoscopio, perdón, entonces es importante que hagamos la referencia. Si un paciente tiene menos de 200 CD4, es importante buscar candidiasis, es importante buscar infecciones oportunistas. Una exploración de piel es muy importante porque hay que descartar sarcoma de Kaposi, porque lo tenemos que descartar para hacer un inicio pronto de terapia antirretroviral y evitar que la enfermedad progrese. A continuación voy a presentar un video que hice sobre la clasificación de la infección por VIH según la CDC y la OMS. Bueno, este es un video que hice en base a esa información. La clasificación de la OMS o CDC de 1993 se basa en si el paciente está asintomático, que sería la categoría A, si el paciente está sintomático pero que no tiene una enfermedad definitoria de SIDA, sería la categoría B, y si el paciente es categoría C, tiene una enfermedad definitoria de SIDA, llámese tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, coccidioidomicosis, histoplasmosis, cáncer cervicouterino, candidiasis esofágica, candidiasis esofágica. Y otra cosa que también toma en cuenta la categoría es el número de células CD4, de linfocitos TCD4. Si son más de 500 sería el número 1, si son de entre 200 a 499 es el número 2, y si es menos de 200 sería el número 3. Y en base a esta categoría nosotros lo podemos estadificar. Es importante conocer la cantidad de linfocitos TCD4 y la estadificación del paciente, porque esto nos ayuda a buscar ciertas otras enfermedades, descartarlas, confirmarlas y poder dar un abordaje efectivo y a tiempo para que el paciente reciba tratamiento. Menores de 300 CD4 podemos descartar estas enfermedades, menores de 100 CD4 podemos descartar estas enfermedades, y menores de 50 es importante buscar Mycobacterium avius, Cryptococcus y citomegalovirus. También esto nos ayuda para dar profilaxis. Si tenemos menos de 50 CD4 es importante dar profilaxis ya sea con acitromicina o con claritromicina. Si tenemos menos de 200 CD4 es importante iniciar profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol. ¿Cuándo se suspende esta profilaxis? Se suspende cuando el paciente ha tenido por lo menos 3 meses con una cantidad superior a lo que se está señalando acá. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 3 meses con más de 200 linfocitos TCD4, ya podemos hacer la suspensión de la profilaxis, no antes. Se habla también sobre el genotipo, la importancia de realizar genotipos. Hay 3 puntos importantes que se marcan en la guía que yo destaqué aquí en esta diapositiva.
Obviamente todos los puntos son importantes, pero estos me llaman mucho la atención por las condiciones en las que vivimos en nuestro país, que tenemos diferentes tipos de resistencias en el sur del país, en el norte y en el centro del país. Un paciente que tiene infección aguda es importante determinar la transmisión de cepas resistentes, pues obviamente para esto se realizaría el genotipo. Un paciente que está en falla virológica al tratamiento, el realizar un genotipo nos guía sobre las decisiones terapéuticas, en especial en pacientes que tienen fallas múltiples o que ha tenido suspensiones o cambios de muchos tratamientos por migración, por deportación, por otras condiciones que son ajenas al paciente. Supresión virológica subóptima después del inicio. Esto también nos puede llevar a guiar una decisión terapéutica ante la posibilidad de un mal apego, ante la posibilidad de una resistencia transmitida o ante la posibilidad de que el paciente haya generado alguna resistencia por reinfección. Hay otros momentos en los que se evalúa o en los que se recomienda realizar o no realizar genotipos. Esto es importante revisarlo en la guía. ¿Cuáles son unas situaciones que podríamos considerar urgentes? Realizar referencias para dar un tratamiento oportuno y pronto de otras patologías, llámese psiquiátricas, ya puede hacer alguna referencia a ginecología, podemos hacer referencias a psiquiatría, también referencias a hospitalización ante una urgencia que tenga el paciente. También sobre la importancia de conocer la cantidad de linfocitos TCD4 para dar un mejor abordaje al paciente. En estas referencias también es importante porque si tenemos menos de 100 linfocitos TCD4 hay que hacer una referencia a oftalmología para hacer una evaluación integral del paciente. Hay que diagnosticar y tratar infecciones oportunistas. Es muy común que un paciente que vive con VIH se infecte con infecciones oportunistas o se reinfecte. Entonces tenemos que hacer una evaluación continua de esto. Prevención de embarazo y planificación familiar. Es importante que el paciente que vive con VIH sepa que tiene todo el derecho y todas las posibilidades de hacer una familia, pero hay que explicarle en qué punto es el punto de mayor seguridad, hay que guiarlo en el camino, hay que ir de la mano con él para que el paciente pueda tomar una buena decisión y pueda tener una mejor calidad de vida. Además, el paciente que tiene información adecuada, que tiene información clara, que la comprende, que la entiende, este paciente puede transmitir esa misma información y se puede hacer una cadena de comunicación confiable. Inicio de profilaxis primaria y secundaria, ya hablamos también de esto, es en base a la cantidad de linfocitos TCD4 que el paciente tenga y en cuánto tiempo los mantenga. Todas estas situaciones urgentes, si las resolvemos y las tratamos a tiempo, todo esto mejora la calidad de vida del paciente y su pronóstico. ¿Cuándo vamos a diferir el tratamiento antirretroviral? Lo tenemos que diferir si el paciente tiene abuso de sustancias ilícitas, porque esto es el principal foco rojo para el que el paciente suspenda el tratamiento antirretroviral o que tenga un mal apego al tratamiento antirretroviral. Por ende va a desarrollar resistencias a los antirretrovirales. La falta de apoyo familiar o social, la falta de motivación de deseos de empezar, que simplemente el paciente no quiere empezar tratamiento, que tenga alguna enfermedad definitoria de SIDA como tuberculosis, criptococosis, hay que darle prioridad a estas, tratarlas y posteriormente iniciar el tratamiento antirretroviral. La prioridad siempre va a ser el tratamiento de este tipo de enfermedades. Y si el paciente tiene depresión, principal es hacer referencias para tratar la depresión, para que el paciente pueda mejorar su situación y pueda tener un apego al tratamiento, una muy buena adherencia, que esto mejore el pronóstico de vida del paciente. Es importante discutir con nuestros pacientes cuál va a ser el objetivo de que él inicie el tratamiento antirretroviral, la efectividad que tiene este tratamiento, que ser indetectable es ser intransmisible, entonces el paciente que es indetectable tiene una mucha mejor calidad de vida, los cambios de vida higiénico-dietéticos para su mejora y formar un vínculo de confianza entre el médico y el paciente es lo más importante para que el paciente pueda tener una buena adherencia y podamos tener mayor información que nos ayude a dar mejor atención y mejor calidad en nuestra consulta. Les agradezco, fue la conclusión de mi tema. Espero les haya gustado. Cualquier duda tienen mi correo, las puedo resolver con muchísimo gusto. Soy el doctor Carlos Valdés de Capacits Tijuana.